Buen día, querida familia. Llegamos entonces hoy con un nuevo día más de vida que nos ha regalado el Señor y seguimos con consejos. Recuerde que todo lo que a través de la palabra de Dios se dice, guiado por el Espíritu Santo, son consejos, nunca críticas ni señalamientos, consejos a la luz de la palabra de Dios. Vamos hoy a ubicarnos en el libro de Primera de Reyes y el versículo 1, digámoslo así, y del capítulo 10. La fama de Salomón en el nombre de Jehová fue muy grande, y la reina de Saba vino para saber si era cierto, con gran comitiva, abundancia de piedras preciosas. Y Salomón le declaró todas las palabras, ninguna cosa escondió. Aquí encontramos la diferencia, recuerda la de ayer de Sedequías. A Sedequías lo vinieron a visitar y habló de los tesoros. A Salomón, que Dios le dio sabiduría, el hombre más sabio que ha asistido en la tierra, entonces él no se dio la honra y la gloria, sino que le contó a la reina de Saba que era Dios, Jehová, mi Dios bendito, Dios de Israel. Él es el que me ha dado toda esta honra y toda esta grandeza. Dice el versículo 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Recuerda entonces que todo viene de la mano de Dios. Por eso el Señor dice que si no tenemos sabiduría para actuar, entonces la pidamos que a través de su Santo Espíritu Él la va a dar abundantemente. Y aquí viene entonces el tropiezo y otra piedra en el camino, que es la abundancia. Ya empieza más adelante a Salomón a desenfocarse en los caminos de Dios y llegó entonces a desviarse su corazón de la presencia del Dios vivo y consigue, dice, 600 mujeres, entre ellas muchas concubinas, y ellas hacen que su corazón entonces se desvíe de la adoración al verdadero Dios y se postre en los montes altos, que allá hicieron imágenes de los dioses de estas mujeres y deje de darle entonces la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la demasiada abundancia también nos hace torpes y nos limita a buscar de Dios. Ponemos entonces es como nuestra mirada en lo que tenemos, perdemos el confort del alma, de la relación que tenemos con Dios y perdemos esa comunión, digámoslo así, esa sabiduría, esa conexión con el cielo, y entonces los bienes materiales nos absorben y dejamos de buscar al Dios que nos los dio. La mucha abundancia sin la comunión de Dios puede llevarnos a una vida de desgracia. Por eso en el libro de Eclesiastés
Él siempre dice, todo lo tuve, todo lo probé, nada me fue negado. Pero para llegar a reconocer que todo es vanidad, dice él mismo, porque luego el Espíritu Santo le toca el corazón y él reconoce entonces que todo fue vanidad, que como di mi corazón, Eclesiastés 17:1, mejor el escrito está. Así como di mi corazón a conocer la sabiduría y a entender, también di mi corazón a entender las locuras y los desvaríos. Entonces conocí que todo era aflicción de espíritu, porque llegué a la conclusión de que todo es vanidad, de que todo llega y de que todo pasa. Dice en el versículo 10 del capítulo 2, no negué nada a mis ojos, ninguna cosa que desearan. Mi corazón tuvo toda clase de placer. Luego vi las obras que habían hecho mis manos y dije, todo es vanidad y aflicción. No hay nada de provecho en lo que he hecho. Después entonces miré todo lo malo que había hecho y vi que estaba en las tinieblas y que necesitaba de nuevo la sabiduría de Dios. Entonces mire usted, llegó a apartarse por un tiempo, pero Dios en su misericordia le había prometido a David que iba a tener misericordia también de su hijo. Por eso el Señor, como siempre en su amor y en todo, siempre nos da nuevas oportunidades. Y aquí que entonces Salomón se arrepiente y empieza de nuevo entonces un arrepentimiento sincero y le deja a los jóvenes, porque él era joven cuando cometió todos estos errores. Alégrate, joven, en tu juventud, y pon tu corazón a Dios en los días de tu juventud, y anda en sus caminos. Quita pues lo malo de tu corazón, apártate del mal, porque aún la juventud sin sabiduría es vanidad, es aflicción. Entonces mire el consejo tan bonito que da Salomón y la enseñanza. Por eso me gusta de la palabra de Dios que nos dejaron los errores de todas estas personas para que fuesen a nuestra enseñanza, para que nos sirvieran de ejemplo, de ver que nosotros como humanos nos equivocamos, pero que Dios siempre está ahí entonces para perdonarnos si le buscamos sinceramente, y como está escrito en Apocalipsis, me aparto del mal. Entonces viene la bendición de Dios para mi vida. Vamos a ver otro personaje muy bonito y lo encontramos también en Primera de Reyes 17, 13 y luego el 14. Dice otro ejemplo, y ya es un ejemplo a bien, y es la escasez. Primero habíamos visto de la abundancia, ahora vamos a ver un ejemplo de escasez. Vamos a ubicarnos en el libro Primera de Reyes 17, versículos 14 y 15. Ubiquémonos un poquito más adelante y entonces vamos a saber qué fue lo que pasó. Llegó entonces el profeta Elías
a la tierra de Sarepta y encontró a una viuda. Y la viuda le dijo a la viuda que le ayudara para tener un bocado de pan porque había mucha hambre en la tierra. Y ella le dijo: ¿sabe Dios que no tengo sino solo un puñito de harina y un poquitico de aceite para hacer una torta? Nos lo vamos a comer mi hijo y yo, y que comamos esto y nos muramos. Y Elías le dice: no haya temor en vosotros, no es como has dicho, hazme primero a mí una torta y luego entonces te haces otra para ti y tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como él le dijo, y comió él y ella y su hijo por muchos días. Y en el versículo 16: y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho a la viuda por Elías. Entonces vemos aquí otro ejemplo, ¿no? No necesariamente usted tiene que tener abundancia para dar. Ella de pronto en ese momento dudó un poco porque no tenía sino esa para hacer esas dos torticas, pero vio a través de la fe que la orden venía de alguien que servía a Dios y entonces obedeció. Y mire la promesa: cuando se da en el momento que se necesita, no de la abundancia, sino para ser instrumento de Dios, para hacer algo que en ese momento se necesita, Dios bendice. La viuda se apropió de la promesa que le dijo el profeta porque hablaba de forma diferente. Le dijo: ayuda, que Dios entonces te dará bendición. La gloria de Dios se ve también en la escasez, ¿no? Y es en la escasez donde se demuestra la fe que se tiene. A pesar de estar en ese entorno, no se puso a pensar egoístamente, sino que obedeció, y viene entonces la promesa y la bendición de Dios. Permanecer en la promesa nos lleva a una vida de abundancia, independiente de lo que pueda estar pasando alrededor. A veces no damos porque decimos: Señor, esto es lo único que yo tengo. O sea, no probamos, como dice el Señor: probadme en esto, dice Jehová, y yo no abriré las ventanas de los cielos y daré hasta que sobreabunde. Entonces, a veces estamos en circunstancias difíciles, de pena, de tristeza, y vemos a otro con más problemas, y esa escasez de paz en el corazón no nos deja ir a consolar a otros. Cuando si usted va, se apropia de la necesidad de esa persona, de la palabra de consuelo, de escucharle, del abrazo, de la mano amiga, usted va a ser la primera persona más bendecida. Porque el escuchar viene de Dios. Y eso es algo que se ha olvidado mucho hoy en día. Hoy en día ya no escuchamos porque la tecnología nos atrapó. Entonces no escuchamos a nadie. Ya la amistad es diferente porque los métodos también que se buscan para una buena amistad son diferentes. Pero la amistad de Dios
el Dios de todo, el dueño de todo. Si usted tiene escasez tanto en lo físico, en lo espiritual, como en lo económico, levante la vista y mire al cielo. Aprópiese de la promesa que Dios es el dueño de todo y que da a quien le busca.